Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga a todos, pero damos gracias a Dios que estamos aquí, pero muy especialmente damos gracias a Dios por la invitada que está aquí entre nosotros. Ya se me perdió. Acá está. Muy bienvenida nuevamente, Dios le bendiga, esperamos que salga muy bendecida con estar aquí entre nosotros y que haya muchas veces más que pueda volver a estar aquí, ¿verdad que sí, iglesia? Seamos. Y si alguien más por ahí llegó un poquito después de la bienvenida, pues también siéntase bienvenido, bienvenida, y le esperamos que repita esa visita a nosotros como hoy lo está haciendo. Bueno, vamos a ver el mensaje de este nuevo día, este domingo 25 de agosto del 2019. Título: continuamos con el mismo tema, al Dios no conocido, al Dios no conocido. Ya vamos con la parte número 16. Número 16. Bueno, empezamos con la introducción. Dicen las Sagradas Escrituras, allá en Hechos capítulo 17, cuando el apóstol Pablo llega a la ciudad de Atenas, en el capítulo 17 y versículo 16 dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Su espíritu se enardecía viendo la ciudad. Lo que a Pablo le impactó en la visita que hace a la ciudad de Atenas es ver la gran cantidad de dioses a los que adoraban los atenienses o los griegos en general, y la cantidad de templos que había, uno para cada uno de esos dioses. Y eso dice que enardeció su espíritu. El celo que él tenía hacia el único Dios verdadero lo hizo que sintiera ahí en su espíritu una inquietud muy fuerte. Y al recorrer las calles de Atenas, probablemente vio entre otros templos los que eran dedicados a dioses como los siguientes. Alguna vez les di una lista, vamos a recordar: Zeus, que era el más importante, considerado la deidad suprema; Poseidón, el dios del mar, que decían que moviendo su tridente causa las tormentas que hay ahí en el mar, ¿verdad? Hades, el dios de los muertos. Por cierto, regresándome a este Dios, hoy día tenemos otro Dios de los muertos, ¿verdad? La gente no ha cambiado, sigue igual de idólatra y de ignorante. Hoy adoran, ya no se llama Hades, se llama la Santa Muerte, pero es la misma tontería que estos griegos. Hades era diosa del matrimonio y del parto. Otra más, Afrodita, que entre los griegos era Afrodita, entre los romanos era Venus, nomás le cambiaban de nombre. Diosa del amor, ¿verdad? Hefesto, dios del fuego y de la forja. Y finalmente en esta lista, no son todos, faltan muchísimos: Apolo, el dios de la luz, de las artes, de la medicina y de la música también. Apolo. Bueno, todos estos dioses y muchos más, muchísimos más, son parte de lo que se conoce como la mitología griega, es decir, un conjunto de mitos y leyendas que fueron inventados por la antigua cultura griega. Y cuando uno ve estos ídolos, estos dioses falsos, absurdos, uno piensa, ¿cómo puede ser posible que personas inteligentes, se supone que eran los más inteligentes de su tiempo, los griegos, pudieran creer, adorar y aún gastar su dinero en construir templos a estas cosas, a estos ídolos? Y uno dice, ¿cómo es posible que personas inteligentes hicieran eso? Se creyeran esos mitos.
y adoraran a esos dioses. Bueno, no es de extrañarse porque todavía el día de hoy, en pleno siglo XXI, con todo el avance del conocimiento científico que se ha dado a lo largo de tantos años, aún hoy el hombre y la mujer actuales siguen siendo idólatras, siguen adorando a dioses falsos, a esculturas, a imágenes, a pinturas, y se postran delante de ellos y les rinden culto y les hacen templos. Todavía hoy el hombre que se cree más inteligente que la antigüedad sigue haciendo exactamente lo mismo. Y nos decimos que hemos evolucionado. Yo creo que no ha pasado absolutamente nada, es el mismo hombre de antes, igual. El profeta Isaías nos da un ejemplo de lo absurdo que es la conducta idólatra. Allá en Isaías 44, versículos 16 al 19, Isaías 44 del 16 al 19, dice así, y conste que esto está en la Biblia. Lo que vamos a leer es una porción de la palabra de Dios, no es algo que nosotros hemos inventado o que estamos diciendo para acomodarlo según nuestras doctrinas, nuestra doctrina. Dice, parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne. O sea, está hablando de que una persona va, corta una rama de un árbol o una parte de un tronco de árbol, y luego dice, parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne. O sea, se prepara un asado, dice, ¿verdad? A la parrilla, como le gusta al hermano, ya saben cuál. Y se sacia, después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego, y hace del sobrante, del pedazo de tronco de árbol que le sobró, dice, hace un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque están cerrados sus ojos para no ver y su corazón para no entender. ¿Cómo ven hasta aquí la lectura? Es una descripción de la conducta necia, falta de inteligencia de un idólatra, de un pedazo de tronco de árbol, o puede ser de yeso, o puede ser de metal, de lo que ustedes quieran. Se hace una imagen, se postra ante eso y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Dice, no discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación. Y pregunta Isaías, ¿me postraré delante de un tronco de árbol? Muchos lo hacen. Muchos hacen eso el día de hoy. Se postran delante de un tronco de árbol. Se postran delante de un pedazo de yeso, de un pedazo de porcelana, de un pedazo de metal. Y ahora no me extrañaría si también de plástico, ¿verdad? Porque está en la época del plástico. Se postran y lo adoran. Bueno, uno más de esos dioses de la mitología griega, y que posiblemente el apóstol Pablo en su caminar por las calles de Atenas vio el templo que le correspondía, es el dios que se llamaba Cronos. Le decían el dios del tiempo. Se acostumbraba a este dios representarlo como una figura humana de hombre con barba, una barba larga, sosteniendo entre sus manos un reloj, pero no como los que usamos nosotros, ¿verdad? Sino un reloj de arena, que era lo que se usaba en aquel tiempo. Y además, supuestamente, este dios Cronos era padre de Zeus, por cierto, es un detalle familiar por si les interesa, ¿verdad? Bien, precisamente basándome en este dios falso,
Yo quería que viéramos hoy una característica más del único y Dios verdadero, que es el Dios del tiempo. Él es Dios del tiempo, Él es el verdadero Dios del tiempo, no esa caricatura que se llama Cronos. Bien, pero primero empecemos por física. Vamos a recordar un poco de física. Los que ya pasaron por ahí, por la secundaria o el bachillerato, ¿qué entendemos por tiempo? ¿Qué nos dicen los libros de física que es el tiempo? Dicen, es una dimensión física que representa la sucesión de estados por los que pasa la materia. Sucesión de estados por los que pasa la materia. Véanse los que ya tenemos años y vean cómo nuestra materia ha pasado por estados que ya no estamos como antes, ¿verdad? Se ve uno en el espejo y dice, ese soy yo. No puede ser, yo así no estaba, ¿verdad? Bueno, pasó el tiempo. ¿Ven? Pasó el tiempo. Dimensión física que representa la sucesión de estados por los que pasa la materia. No hay espacio ni tiempo fuera del límite del universo. El universo es el que contiene la materia. Pero si el tiempo es la sucesión de estados que se pasan en la materia, y si no había materia, porque no hay universo, pues no hay tiempo. ¿Me explico? El tiempo no existió hasta que existió el universo. Ahora, el tiempo, ¿cómo se mide el tiempo? ¿Cómo medimos el tiempo nosotros? Bueno, por ejemplo, el tiempo lo medimos en horas. Y la hora, una definición práctica de hora, porque hay definiciones matemáticas y eso, pero definición práctica es una unidad de tiempo que corresponde a la 24ª parte de un día solar medio. En pocas palabras, es la 24ª parte del tiempo que le lleva al planeta Tierra a dar una vuelta sobre su propio eje, ¿verdad? El tiempo que dura en dar la vuelta completa sobre su propio eje se dividió en 24 partes iguales y cada parte se llama una hora. Eso es una hora, ¿verdad? Bueno, a eso entendemos por hora. Pero también el tiempo, ¿en qué otra cosa lo medimos? Aparte de minutos y segundos y microsegundos y todo eso. Lo medimos en años, por ejemplo. Y un año es el tiempo que emplea la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol. El tiempo que tarda la vuelta en su órbita alrededor del Sol, un año, ¿verdad? Que anda alrededor de 365 días. Bueno, eso es la manera en que nosotros medimos el tiempo, ¿verdad? Ahora, de manera que el tiempo y su forma de medirlo, existieron hasta que existió la materia, es decir, hasta que existió el universo y también nuestro planeta Tierra, si no, ¿cómo íbamos a definir la hora o el año? Entonces, el tiempo no existió hasta que existió la materia y en consecuencia el universo y también nuestro planeta Tierra. Pero la Biblia dice esto, nos revela lo siguiente. Voy a poner varios versículos que nos hablan de lo mismo. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. A ver, repítanlo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya se lo saben, ¿verdad? Todos de memoria. Bien. Quiere decir que en el principio no existía nada. No existía el universo y Dios lo creó. Salmo 33, versículo 6 y versículo 9. Salmo 36, versículo 6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Es como lo que dice Génesis 1:1. Y el versículo 9 dice, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. ¿Se fijaron?
están hablando de lo mismo. Otro pasaje más. Isaías 43:13 dice: aún antes que hubiera día. ¿Y cuándo fue cuando no había día? Cuando todavía no existía el planeta Tierra, ¿verdad? Aún antes que hubiera día, todavía no había el planeta Tierra, todavía no estaba el sol. Dice, yo era. ¿Quién lo está diciendo esto? Dios. Y de paso dice, y no hay quien libre de mi mano. Y una más del Nuevo Testamento, Juan capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por Él fueron hechas. Es decir, Dios creó el universo, ¿verdad? Dios creó la materia con la cual hizo el universo. Bien. Entonces esto significa, si Él lo creó, esto significa que Él existía ya antes de que existiera el universo. Antes de que llegara a existir el universo. ¿Ok? Y por lo tanto, Él no es parte del universo. ¿Me entendieron bien? ¿O me expliqué bien? Si Él creó el universo, entonces Él no es parte del universo. Él ya existía antes que es como si yo ahorita me pusiera a hacer un avioncito de papel, lo termino, se los enseño. Yo hice el avioncito de papel. Yo no soy parte del avioncito de papel, yo estoy separado de Él, yo lo hice. Así Dios dice en todos estos versículos, Dios hizo el universo, quiere decir que Él no es parte del universo. Él ya existía desde antes de que existiera el universo. Y lo que quiero decir es que según la definición de tiempo y la manera en que medimos el tiempo, entonces podemos poner lo siguiente: Dios ya existía antes del tiempo. ¿Queda claro? Porque el tiempo comenzó a suceder a partir de que existe el universo. Pero Dios existía antes que el universo, por lo tanto Dios existía antes del tiempo. Y al crear el universo, creó también la dimensión física que llamamos tiempo. Y al ser su creación, Él está fuera de esa dimensión del tiempo. Espero que no se confundan. ¿Sí? Al ser el creador, Él está fuera de esa dimensión que es el tiempo. Él creó el tiempo al crear el universo. Bueno, por esta razón es que el apóstol Pedro dice una declaración que nos deja enredados matemáticamente. Y es esta, 2 de Pedro 3:8. Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, porque para Dios no hay tiempo. Él creó el tiempo, está fuera del tiempo. Y por eso Pedro dice esta declaración que matemáticamente no la podemos comprender. Un día para Él es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Verdad que nos queda uno así? ¿Qué? Para Dios, no para nosotros. Para Dios. Bueno, por esto Dios es el creador del tiempo, es el Señor del tiempo y podemos decir que es el único y verdadero Dios del tiempo. Y no esa caricatura que los griegos llamaron Cronos. Amén. Bueno, entonces vamos a ver el siguiente punto: su autoridad sobre el tiempo. Su autoridad sobre el tiempo. Dando a conocer Dios, su señorío, su autoridad sobre el tiempo, Dios, aquí está la frase, reta a los falsos dioses a que prueben que son verdaderos. Él lanza un reto. A ver, prueben que ustedes son verdaderos dioses, así como Cronos, por ejemplo. ¿De qué manera? Les dice lo siguiente, Isaías 41, versículos 21 al 24. Dice,
Isaías 41, 21. ¿Pueden sus ídolos presentar tales obras? Lo que vamos a leer, si lo buscan en su Biblia, no está exactamente igual, porque esta es versión, la Biblia al día. ¿Ok? Ustedes tienen generalmente Reina Valera 60. Pero me gustó la Biblia al día, dice así: ¿pueden sus ídolos presentar tales obras? Que vengan y muestren lo que pueden hacer, dice Dios, el Rey de Israel. Que procuren decirnos qué ocurrió en el pasado lejano o qué guarda el futuro. A ver, si es cierto que son dioses, díganme qué sucedió en el pasado lejano, o díganos, todavía más difícil, qué va a suceder en el futuro. Cronos, tú que eres el Dios del tiempo, dime qué va a pasar en el futuro. Es lo que está Dios retando a esos falsos dioses. Luego dice: sí, a la prueba, si son dioses, díganos lo que va a ocurrir en el porvenir, o realicen algún milagro que nos deje atónitos, estupefactos. Pero no, son menos que nada y nada pueden hacer. Al que los elija, había que examinarle la cabeza. O sea, está loquito. Al que se postra ante esos estatuas o figuras, hay que examinarle la cabeza. Está loquito, dice la palabra de Dios. No se enojen conmigo si alguien practica esto. Esto está en la Biblia. Al que hace estas tonterías, dice, hay que examinarle la cabeza, porque esos no son dioses, ni tienen poder para nada. ¿Qué se hace? Se les pone en una pared, ¿no? Ahí está la imagen en la pared, y cuando quieren que ahora esté de aquel lado, ¿qué hay que hacer? Hay que tomarla y cargarla. Oiga, ¿qué no tiene pies? Sí, pero no le sirven para nada los pies, no puede caminar. Hay que cargarla y llevarla al otro lado, porque esa cosa no se puede mover por sí misma. ¿Qué poder tiene? Tiene ojos y no puede ver, tiene oídos y no puede oír, tiene nariz y no tiene aliento, tiene boca y no habla. Pero la gente le otorga el poder de sanar sus enfermedades, de ayudarles en sus problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso dice aquí Isaías: a una persona así hay que examinarle la cabeza, que vaya a ver al psiquiatra. Bueno, por eso me gustó la versión de la Biblia del día. Vean su otra versión. Los ídolos no pueden saber nada del pasado, ni tampoco pueden predecir el futuro. Pero, por el contrario, Jehová Dios prueba su autenticidad y su autoridad. Y dice lo siguiente, fíjense, Isaías 46, 9 al 10, dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Yo les voy a probar que yo sí soy el verdadero Dios, porque yo les anuncio desde la antigüedad lo que va a suceder en el futuro. Bueno, tenemos una ventaja nosotros muy grande. Nosotros vivimos en ese futuro. La Biblia narra eventos de 2000 años antes de Cristo, 1500 escribió, hasta, digamos, tiempos de Cristo. Pero nosotros vivimos 2000 años después de Cristo. Y nos ha tocado ver cómo se han cumplido las cosas que Dios había anunciado desde la antigüedad. La gente en su tiempo, cuando vio las profecías bíblicas, probablemente la ley decía, pues a lo mejor sucede, a lo mejor no. Nosotros no podemos decir eso. Nosotros las vemos, las profecías, y como vivimos en la época que vivimos, decimos, esto se cumplió. Esto se cumplió así como Dios había pronosticado.
Así que Dios nos prueba a nosotros, a la gente de nuestro tiempo, que Él es Dios, que Él puede decir lo que va a suceder siglos o miles de años después. Y no es chiripa, es que Él hace que sucedan las cosas, porque dice: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Él hace que suceda lo que dijo que iba a suceder. Bien, vamos a una prueba. Yo podría darles un montón de pruebas, un montón de ejemplos de cosas que Dios profetizó y que se cumplieron, y que a nosotros nos consta que se cumplieron, porque ya vivimos, repito, un tiempo muchísimo después de cuando se dijeron y ya se cumplieron. Les podría dar muchos ejemplos. Quiero nada más mencionar uno de ellos, y es el tiempo en que ocurriría la venida del Mesías. Es un ejemplo nada más. ¿En qué tiempo iba a ocurrir la venida del Mesías? El apóstol Pablo menciona en su carta a los Gálatas, y también es versión La Biblia al Día, lo siguiente: Gálatas capítulo 4 y los versículos 4 y 5. Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Dice: pero cuando llegó el momento que tenía determinado, yo subrayé esto, cuando llegó el momento que tenía determinado, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido como judío, a comprar nuestra libertad, ya que éramos esclavos de la ley, a fin de adoptarnos como hijos suyos. Aquí Pablo está diciendo que el Señor Jesús no nació en cualquier momento de la historia de la humanidad. Así nomás al azar vino y ya, de repente nació y ya no. Sino nació en un momento específico que ya Dios tenía determinado que naciera, que viniera a este mundo. Repito, no nació en cualquier instante de la historia de la humanidad, nació exactamente cuando Dios había determinado que naciera. Y lo interesante es que Dios había anunciado desde la antigüedad cuándo iba a ser ese momento en el que venía el Mesías, y se cumplió. ¿Ok? Y para eso tenemos profecías. Vamos a ver dos de esas profecías que anunciaban cuándo iban a ser y circunstancias o detalles alrededor de la venida del Mesías. Primero, profecía número 1. Antes de ponerla allí, quiero decirles que esta profecía fue dada más de 5 siglos antes de que naciera Jesús. 5 siglos antes de Cristo. Fue dada por el profeta Daniel. Daniel recibió esta profecía de parte de Dios. Y en realidad la profecía no dice el nacimiento, sino dice la muerte del Mesías. Pero simplemente le restamos la edad que tenía aproximadamente cuando murió, y podemos saber la fecha del nacimiento, la profecía. Bueno, vamos a ver esa profecía. Daniel 9, versículos 25 y 26, ya la hemos visto otras veces, pero dice la Biblia: y la repetirás, ¿verdad? Así que conviene repetirlo, para que si ya se nos estaba olvidando, volvamos a recordarlo. Daniel 9, 25 y 26. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Nótese que hace una separación: 7 semanas y 62 semanas. ¿Alguien que sepa sumar cuántas semanas son? 67 más 62, 69 semanas. Para que viniera el Mesías iban a pasar 69 semanas a partir de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. ¿Ok? 69 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos,
y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. El Mesías iba a morir después de las 62 semanas, que eran después de las primeras 7 semanas. O sea, 69 semanas después de la orden del decreto para restaurar Jerusalén. ¿Ok? Bueno, la gente que vivió 5 siglos antes de Cristo leyó esta profecía y dijo, pues quién sabe qué fumó Daniel, no sé, ¿verdad? Pasaron 100 años, 200 años, 300 años, 400 años. Nosotros podemos ver ahora que se cumplió. Vamos a ver el cumplimiento de esta profecía. Primero, la fecha en que se dio el decreto para restaurar a Jerusalén, ¿cuándo fue? Nehemías 2:1 nos dice en la Biblia, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes. Ya estudiamos en las células este libro de Nehemías y los que estuvieron se deben estar acordando. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes. Esta fecha en nuestro calendario corresponde al 14 de marzo del 445 antes de Cristo. O sea, como unos 100 años después de que dio la profecía Daniel, vino el decreto, 100 años después. ¿Ok? Y a partir de ahí tenemos que tomar 69 semanas. Pero hay algo aquí. Las semanas corresponden a periodos de 7 años. O sea, no son semanas de 7 días, sino semanas de 7 años. ¿Cómo sabemos que son semanas de 7 años? Porque, ¿se acuerdan que dice, van a pasar 7 semanas? Dice, va a edificar Jerusalén en tiempos angustiosos. Bueno, sabemos que las semanas son de 7 años porque exactamente 49 años después del decreto se verificó la restauración de Jerusalén. O sea, 7 semanas después del decreto se reedificó Jerusalén y luego iban a venir las otras 62 semanas. Y ese tiempo que pasó desde el decreto hasta que se reedifica Jerusalén fueron 49 años. 7 por 7, 49. Por eso decimos que las semanas son de 7 años, son periodos de 7 años. Y cada año, según la tradición judía, es de 360 días. Lo podemos ver en Apocalipsis. En Apocalipsis se habla de la tribulación y de la gran tribulación, separadas por periodos, la primera de 3,5 años y la otra de 3,5 años. Y se dice que esos 3,5 años son de 1260 días. Si hacemos cuentas, para que 3,5 años salga en 1260 días, cada año tiene que ser de 360 días, no de 365. Bueno, entonces dicho esto, vamos a echar cálculo. Si quieren sacar su calculadora para que vean, o su celular y pónganlo en calculadora, no lo pongan en WhatsApp ni otras cosas, ¿eh? Bueno, muy bien. 69 semanas, que son periodos de 7 años, serían 69 por 7 igual a 483 años, pero judíos. ¿Ya multiplicaron? 69 por 7, 483. Si son años de 360 días, multipliquen 360 por 483 y da 173,880 días. Quiere decir que del momento en que se dio el decreto para restaurar a Jerusalén por el rey Artajerjes hasta la muerte del Mesías príncipe, dice la profecía, iban a transcurrir 173,880 días. ¿Pasaron esos días? Vamos a seguir haciendo cuentas. Estos son días. Vamos a convertir los días a años nuestros. Años de 365. ¿Cómo le haríamos? Pues dividiendo entre 365. 173,880 entre 365 nos da
476 años de los nuestros. Acá eran 483, pero judíos. Acá son un poquito menos, porque nuestros años son más largos. ¿Ok? Serían entonces 476 años. Ahora, ¿se acuerdan cuándo fue dado el decreto? ¿En qué año fue? En el 445 antes de Cristo. Iban a transcurrir del 445 antes de Cristo, iban a pasar 476 años y luego se iba a quitar la vida al Mesías. ¿Qué año sería entonces? A ver quién me dice. El decreto fue en el 445 antes de Cristo. Y luego iban a transcurrir, nada más que acuérdense que ahí los años se van restando, ¿verdad? 445, 444, 443, 442, hasta llegar al momento en que cambia ahora un año después de Cristo, 2 años después de Cristo, Entonces, si a 445 le sumamos los 476 años, que en realidad no es una suma sino una resta, da 31 años. Pero hay un detalle histórico. Se agrega 1 porque no existió el año 0, nunca hubo el año 0, sino se pasó del 1 antes de Cristo al 1 después de Cristo. Entonces le sumamos un 1 y da, ¿cuánto? 32. Es el año en que se quitaría la vida al Mesías. ¿Qué edad más o menos tenía Jesús cuando murió? Dice que 33. Si le restamos eso, podemos saber la fecha que Dios había anunciado el nacimiento de Jesús. Recordemos que el antes y después de Cristo no es exactamente cuando nació, ¿verdad? Es algo que se aproximó históricamente nada más. Bueno, ¿se dan cuenta ustedes? Dios dio esta profecía como unos 550 años antes de Cristo. Y transcurrido ese tiempo, vino el Mesías, se cumplió la profecía que Dios dio a través de Daniel. Así que Jesús nació ¿cuándo? Como dice en Gálatas Pablo, cuando llegó el momento que Dios tenía determinado. Cuando llegó el momento que Dios tenía determinado, entonces vino el Mesías aquí al mundo. No vino en cualquier instante, sino cuando Dios había pronosticado que iba a venir. Pero hay más detalles acerca del tiempo en que iba a venir el Mesías aquí a la tierra. Y quiero que veamos otra profecía, una profecía 2, pero antes de verla, vamos a ver un detalle político que había en el tiempo en que vino el Mesías. El evangelista Lucas, en el capítulo 1, versículo 5, nos dice: hubo en días de Herodes, rey de Judea. Recordemos que el papá de Herodes se llamaba también Herodes, o le decían Herodes el Grande, ¿verdad? Y cuando él muere se divide en 4 partes su territorio que él gobernaba, y a cada hijo le toca una parte. Por eso a este Herodes se le llama Herodes el tetrarca, ¿verdad? Bueno, en días en que Herodes el tetrarca estaba como rey sobre Judea, fue cuando Lucas dice que vino Jesús. Bueno, es un detalle importante para una profecía que vamos a ver ahorita. Lucas 2, versículos 1 y 2 dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Gobernador de Siria. Bueno, de modo que en el momento en que viene el Mesías aquí a la tierra, ¿cómo estaba el territorio de Israel? El territorio de Israel no estaba gobernado por nadie de Israel. Todo el territorio era posesión del Imperio Romano,
y quien estaba al mando de todo eso, pues era el emperador romano que se llamaba Augusto. Era un romano. Y en particular, la región de Judea estaba gobernada por un rey que tampoco era judío. Era Herodes, el tetrarca. Era de Idumea este hombre. Era idumeo. Bueno, es un detalle interesante. Ahora, en estas circunstancias es cuando aparece en escena Jesús. Y de aquí nos vamos a pasar a dejar Lucas y nos vamos a Marcos. Marcos no se detiene a ver los detalles de cómo nació Jesús y todos esos detalles que vienen en Mateo y en Lucas, sino se va a ver a Jesús cuando ya es adulto, ¿verdad? Y comienza describiendo cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Después de que es bautizado, se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Luego Jesús se va al desierto, donde pasa en ayunas 40 días. Ahí es tentado por Satanás, dice Marcos, y después de eso se va a Galilea. Y en Galilea, allí inicia su ministerio, con la siguiente expresión. Marcos capítulo 1, versículo 15. Dice: el tiempo se ha cumplido. Eso lo dice Jesús. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed al evangelio. Subrayo esa frase que dijo Jesús: el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. Sí, ya estaban por transcurrirse las 69 semanas que había dicho Daniel a cuando se iba a quitar la vida al Mesías. Faltaban aproximadamente 3 años. Y Jesús dice: el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué? Porque ahí estaba el rey, Jesús. Y luego su mensaje era: arrepentíos y creed al evangelio. Pero acerca de el tiempo se ha cumplido, esto está en pasado. Todavía no se cumplían las 69 semanas, faltaban 3 años. Pero había algo que ya se había cumplido, por lo que Jesús dice: el tiempo se ha cumplido. ¿Qué es eso? Bueno, es una profecía que casi nunca la consideramos. Es una profecía muy antigua, que mucho más antigua que la profecía de Daniel. Para que vean, viene en el libro de Génesis esa profecía. En el libro de Génesis. Y creo que nunca le van a adivinar cuál es. Así que se la voy a decir. Es una profecía que dijo Jacob. Imagínense, Jacob. ¿Qué año sería cuando vivió Jacob? No sé, 1800 y pico años antes de Cristo, más o menos. Entonces, desde entonces Jacob hizo una profecía, pero no fue Jacob, es Dios, que se la dio a su hijo Judá, que es donde vino a nacer el Mesías. Acuérdense que nació en Belén de Judá. Esa profecía, que es la número 2, Génesis 49:10, dice: no será quitado el cetro de Jehová, de Judá, perdón, ¿sí dije no? ¿De Jehová? Dije, perdón. No será quitado el cetro de Judá. Cetro quiere decir el reino, ¿verdad? La corona. Ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Cuando ahí dice Silo, ¿a quién se refiere? Se refiere al Mesías. No iba a venir el Mesías hasta que se quitara el cetro de Judá. Es la profecía esta.
y ese tiempo ya se había cumplido. ¿Por qué? El cetro de Judá ya había sido quitado. ¿Por qué decimos que había sido quitado? Porque ¿quién gobernaba en Judá? No gobernaba un judío, gobernaba un idumeo, Herodes, el tetrarca. Y además sobre él estaba un romano, Augusto César. Entonces el cetro de Judá había sido quitado. Y ya era momento de que viniera el Mesías. De hecho, se dice en la historia que los esenios que estaban escondidos por ahí en las cuevas, cuando vieron que Herodes llegó al poder y todo eso, dijeron, este es el tiempo que dicen las profecías, y bajaron de las cuevas a Jerusalén. Porque ellos entendían esta profecía. El tiempo se ha cumplido, dijo Jesús. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed al evangelio. Entonces, ya se había quitado el cetro de Judá, por lo tanto, era el tiempo para que viniera Silo, es decir, el Mesías. ¿Quiénes son los que podrán entrar en el reino de Dios? Lo que dice Jesús, los que cumplan dos condiciones. Aquellos que cumplan dos condiciones. ¿Cuáles son esas dos condiciones? El reino, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué más dice? Dijeron creer, pero se comieron algo antes. Arrepentíos. Las dos condiciones son el arrepentimiento y la otra, el creer el evangelio. Arrepentirse significa que uno se reconoce pecador y por lo tanto indigno de entrar al reino de Dios, sin ningún mérito para merecerlo, y desea abandonar sus pecados. La persona que se reconoce a sí misma pecadora, ¿verdad? Que es indigno, que no merece entrar. Fíjese qué interesante, los que entran al reino de Dios son los que creen que no se merecen entrar al reino de Dios. Los que creen que sí se lo merecen, esos no van a entrar. El que cree que no se merece y está arrepentido, esa persona es la que puede entrar al reino de Dios. Lo dijo Jesús cuando el tiempo se cumplió. Y la otra, creer el evangelio, es creer que Jesús de Nazaret es el Mesías profetizado por Dios desde tiempos antiguos, desde redondeándole hace unos 4,000 años, que ha ofrecido su vida en sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Y si no fuera porque Él hizo este sacrificio, nadie, absolutamente nadie, podría entrar en el reino de Dios. ¿Lo creen? ¿Cumplimos las dos condiciones? ¿Cumplimos las dos condiciones? ¿O alguien se cree que se merece entrar al reino de Dios? Porque ha hecho muchas cosas buenas, porque se ha esforzado en vivir una vida santa, muy agradable, muy perfecta, porque no ha robado a nadie, porque no es un violador, no es un secuestrador, no es un malviviente, etcétera, etcétera. Entonces yo me merezco ir al cielo. No, aquel que al contrario se reconoce que ha pecado y ha vuelto a pecar y que no se merece entrar al reino de Dios, es quien sí va a poder entrar. Vamos a la conclusión. El tiempo anunciado por el Dios del tiempo se ha cumplido. ¿En qué posición te encuentras ahora? ¿Qué quiero decir? Lo siguiente. Recordarán ustedes, esto lo contó Jesús. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era un respetado fariseo que se puso mero al frente del templo, ¿verdad? Y puesto en pie, oraba alabándose a sí mismo por lo bueno que era en cumplir la ley de Moisés. Y no solamente la cumplía, sino que hacía una vez un
todavía más de lo que la ley decía. La ley le hablaba del ayuno una vez al año, pero él dice, yo ayuno 2 veces a la semana. Y doy diezmo de todo lo que gano. O sea, yo quiero cumplir la ley y todavía, o estoy cumpliendo la ley todavía más de lo que me marca la ley. Soy bien buena gente yo. ¿Verdad? Él estaba al frente, orando, alabándose a sí mismo. Casi diciéndole a Dios, se te pasó la mano conmigo, Dios. Qué bárbaro, qué bueno me hiciste. ¿Cuántos se sienten así como este hombre? ¿Cuántos se creen así como este hombre? Oh, yo soy bien bueno. Y además guapo. De eso vamos a hablar el próximo domingo. No se lo pierdan los guapos, vengan el próximo domingo. ¿Qué pasa aquí? Vamos a ver el otro. El otro era un despreciable publicano que se quedó atrás, tan avergonzado de sus pecados que no se atrevía a levantar la cabeza y repetía, Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Se fijaron? ¿Él se consideraba digno? No. Y no lo puse aquí, pero se me viene a la mente otra parábola que contó Jesús, la del hijo pródigo, ¿se acuerdan? 2 hijos tenía un padre. Uno de ellos le dijo, dame los bienes que me corresponde, y se los dio, se fue lejos, se los malgastó, y después cuando ya no le quedaba nada y andaba viviendo como por diosero, muerto de hambre, reflexiona, vuelve en sí y decide regresar a su casa. Pero ya él sabe que no es digno de ser considerado, ¿qué? Hijo de su papá. Dice, voy a ir con mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus empleados, de tus sirvientes, ¿verdad? Y llega con el padre y el padre lo recibe con besos, le pone un vestido nuevo, anillo, hace fiesta recibiendo a ese hijo que venía considerándose una miseria. Pero en cambio el otro hijo, ¿qué pasó con el otro hijo? El otro hijo era como el fariseo este. A mí nunca me has hecho una fiesta, yo siempre te he servido, yo siempre acá y yo siempre allá y la. Y ese hijo se quedó fuera. Y el que entró fue el que venía humillándose, considerándose basura delante de su padre. Esos son los que entran al reino de Dios. Cuando uno se considera nada, una miseria, un pecador horrible y que necesita un Salvador. Y creyendo en que Jesús es ese Salvador, ese que Dios envió, que anunció desde mucho tiempo atrás y vino a dar su vida en sacrificio por nuestros pecados, entonces esa persona entra al reino de Dios. Dice aquí, este último regresó a su casa justificado. Esto viene en Lucas 18 del 10 al 13. Ahora yo les pregunto a ustedes, tú hoy viniste al templo, así como el fariseo y el publicano, ¿verdad? Aquí están. Ahora te pregunto, ¿cómo vas a regresar a tu casa después de haber estado en el templo? ¿Cómo vas a regresar? ¿Justificado o no? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. Si tú reconoces que eres pecador, que has faltado muchas veces, que has hecho cosas indebidas muchas veces, la lista de formas de pecar es enorme. No solamente robar, matar, violar y esas cosas que nos escandalizan, sino hay cosas simplemente como mentir, engañar, como tener envidia, rencor, como tener celos, como tener todas esas cosas que a veces no las consideramos. Todo eso son pecados. Si tú te reconoces pecador,
que no mereces entrar al reino de Dios, pero crees que Jesucristo dio su vida para que todos tus pecados fueran perdonados, tú puedes entrar al reino de Dios. ¿Lo crees? Si estás en esta condición, tú vas a regresar a tu casa justificado. Si no, te vas a regresar como el fariseo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra que te hemos presentado a tu pueblo y a las personas que nos han acompañado, quizá invitados, invitadas, rogándote que tú obres en cada corazón. Tú conoces las circunstancias de cada uno, sabes quién necesita esta salvación, sabes quién ya la tiene, pero te ruego por los que aún pudiera ser que no tienen o no tenían esta salvación, que tu Espíritu Santo les haya hablado, les haya tocado su corazón y hayan puesto su fe en el único que nos hace posible entrar a un lugar donde no merecemos entrar, porque dio su vida por nosotros. Obra, Señor, con tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.